Saludos, aquí estamos en la tercera y última parte de la lección número 9 de nuestro curso de Matemática Técnica 1. Estábamos discutiendo el tema de fracciones algebraicas y estábamos en el tópico de la suma y la resta de fracciones algebraicas. Dicho sea de paso, aquí les puse la asignación los problemas que pueden tratar en la página 54, en la sección 1.4, en mi versión, en mi edición. Aparecen los problemas del 5 al 46 que tienen que ver con las fracciones algebraicas, así es que los invito a que los traten. Bien, estábamos viendo este problema de suma y resta de fracciones, ¿ok? Y fíjese que hemos repasado, ¿verdad?, que cuando usted va a sumar y restar fracciones es necesario que el denominador sea el mismo. Fíjese que estas tres fracciones tienen tres diferentes denominadores, pues hay que buscar un denominador común. Y recuerde que para eso usted busca lo que se llama el mínimo común múltiplo de entre esos denominadores, y ese va a ser el mínimo denominador común que necesitamos. Bueno, pues para eso hay cuatro pasos. El primero, recuerde que era factorizar esos denominadores. Fíjese que el denominador 2x ya está factorizado. 2, que es un número primo, por x, pues ya está factorizado. X más 1, ¿verdad?, es un binomio, no tiene un factor común. Es una suma que no es una suma de cubos, pues no se puede factorizar, porque esos son los casos en que aprendimos a factorizar, ¿verdad? Que tuviera factor común, o si era una suma, que fuera una suma de cubos perfectos. Así que él en sí es un factor, así que lo escribo aquí entre paréntesis para indicar eso, de que él no se puede factorizar más. Y el último denominador, que es el x cuadrado más x, fíjense que es un binomio que tiene un factor común x, lo sacamos y nos queda por una x para que me dé al multiplicar la x cuadrado y más 1, ¿verdad? Para que cuando yo multiplique x por 1 me salga esa x. Bueno, pues entonces los distintos factores que aparecieron en esas factorizaciones son el 2, la x, el x más 1, el x que ya está y el x más 1 que ya está. Así que esos son los tres factores primos que aparecieron en esas factorizaciones. Escogemos las potencias más altas a las cuales aparecen esos factores primos en esas factorizaciones. El 2, donde único aparece es aquí, no aparece en más ningún sitio y aparece a la 1, así que es el 2 a la 1. El x aparece en dos sitios, pero en ambos sitios aparece elevado a la 1, pues esa es la potencia más alta a la cual aparecía en esas factorizaciones. Y el factor x más 1 aparece también en dos sitios, y en ambos lugares aparece elevado a la 1, así es que elevado a la 1 es el factor x más 1. Y el producto de eso, 2 por x más 1, eso va a ser el mínimo denominador común que necesitamos para transformar esas tres fracciones de manera que entonces tengan un mismo denominador. Y recuerde que ese sería también lo que se llama el mínimo común múltiplo de entre esas tres expresiones algebraicas. Bueno, pues vamos a reescribir las tres fracciones que teníamos para sumar y restar, de manera que tengan ese mínimo denominador común, 2x por x más 1. Mire, la primera fracción la puse 2x por x más 1. La segunda fracción la puse 2x por x más 1 y la tercera fracción la puse 2x por x más 1. Y entonces, una vez tenemos las tres fracciones que queremos sumar y restar con el mismo denominador, vamos a ver cómo convertimos los numeradores. Pues nos preguntamos, originalmente en la primera fracción tenía el denominador 2x, míralo aquí. Lo tuve que multiplicar por x más 1. Pues por eso mismo, míralo acá arriba, tengo que multiplicar el numerador original, que era x menos 4. ¿Lo ves? En la segunda fracción tenía el denominador x más 1. Mírenlo aquí. Lo tuve que multiplicar por 2x para que se convirtiera en el mínimo denominador común. Pues por 2x tengo que multiplicar arriba, ¿lo ves? El x más 2 también lo multiplico por ese 2x por el que tuve que multiplicar abajo. Y el último denominador es este, que dicho sea de paso, es este que está aquí factorizado. Fíjense que tenía x y x más 1. Mírenlos aquí, x y x más 1. ¿Qué añadí? Un 2, un factor 2. Pues ese factor 2 arriba tengo que multiplicar por ese factor que añadí abajo. El 3x más 2 que está arriba, que es el numerador, lo multiplico por el factor que tuve que añadir abajo para completar el mínimo denominador común abajo. ¿Ok? Bueno, pues ahora, ya que estamos sumando y restando tres fracciones que, mire, tienen el mismo denominador, podremos hacer una sola fracción con ese denominador común, que es 2x por x más 1. Y entonces colocamos los numeradores en el numerador de la fracción que tenemos aquí, ¿verdad? Fíjense que esta multiplicación la puedo efectuar por el producto especial, que es el producto de dos binomios cuyos términos correspondientes son semejantes, ¿verdad? X por x, x cuadrado. Estos dos y estos dos, vamos a ver. 1 por x, x, y menos 4 por x, menos 4x. Una x y menos 4x da menos 3x. Y menos 4 por 1, menos 4. Más, y entonces 2x por esto, aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, 2x por x más x, 2x cuadrado, ¿verdad? Y 2x por 2 más 4x. 2 por 2, 4 y la x. Y entonces aquí es menos, así que puedo pensar que es menos 2 por cada uno de estos, aplicando también la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha. Menos 2 por 3x, menos 6x.
Y menos 2 por 2, menos 4. ¿Okay? Y ahora fíjense que lo que nos resta aquí es combinar términos semejantes que usted vea en ese numerador. Fíjense que veo dos términos con x cuadrado. Y si los combino, una x cuadrada que hay aquí y 2x cuadrado da 3x cuadrado. Mírenlo allí, 3x cuadrado. También tenemos términos con x, que es este y este. Así que será menos 3x más 4x es una x positiva, ¿verdad? Porque 4 menos 3 es 1 positivo, que el 4 es más grande que el 3. Una x. Y una x menos 6x entonces da negativo, porque 6 es más grande que 1. 5, porque 6 menos 1 es 5, x. Negativo 5x es el segundo término, ¿verdad? Combinar estos tres términos que son semejantes. Este y este. Y los dos que no tenemos marcados también son semejantes. Menos 4 y menos 4. Al sumar esos dos negativos da negativo. Y 4 y 4, 8. Negativo 4 más 4, 8. Muy bien, pues ahí tenemos la respuesta. Lo único que nos falta es ver si esa fracción que obtuvimos se puede reducir a términos menores, ¿verdad? Como siempre hemos investigado en los otros ejemplos. Bueno, pues fíjense que abajo ya lo tenemos factorizado, ¿verdad? 2 por x más 1. Vamos a ver si ese trinomio que tengo en el numerador se puede factorizar. Fíjense que es un trinomio que no tiene factor común, ¿verdad? Porque el único factor común que pudiera ser candidato es la x, que aparece aquí y aquí, pero ya aquí no aparece, así que no es un factor común de los tres términos. Es un factor cuadrático porque fíjense que la variable x, que es la que contiene, llega a estar elevado al cuadrado y aquí aparece a la mitad, ¿verdad? Así es que es un trinomio cuadrático y es nomónico. Mire, porque ni el coeficiente numérico del primero ni el coeficiente numérico del tercero, que es negativo 8, tienen valor absoluto igual a 1. Así que para poderlo factorizar, si es que se puede factorizar, hay que considerar un producto, que sería la multiplicación de este coeficiente del primer término por este coeficiente del tercer término. 3 por negativo 8, negativo 24. Y la suma es el coeficiente numérico del segundo término. Y nos preguntamos, ¿qué dos números enteros dan negativo 24 y suman negativo 5? Pues como el producto es negativo, tiene que ser uno negativo y uno positivo. Y entonces este 5 vendría a ser la diferencia, el resultado de la resta de los valores absolutos de los dos números que busquemos ahí. Y entonces fíjense que al ser negativa la suma, el que tenga mayor valor absoluto tiene que ser el que tiene el signo negativo. Pues mire, después que usted piensa un ratito, se da cuenta que los dos números que multiplicados por uno por el otro dan negativo 24 y sumados dan negativo 5 son el negativo 8 y el 3. Verificamos. Negativo 8 multiplicado por 3 da negativo 24 y negativo 8 más 3 da negativo 5. Pues esos son los dos números que necesitamos. Así que para factorizar ese trinomio cuadrático no mónico, usamos esos dos números para reescribir nuestro trinomio original de esta manera. Tenemos aquí el primer término, tenemos aquí el último término, pero entonces el término del medio, que es menos 5x, lo reescribimos usando esos dos números, menos 8x y más 3x. ¿Ves? Que si yo combino menos 8x más 3x por ser términos semejantes, da menos 8 más 3 menos 5 con la x, que es lo que teníamos originalmente. Y ahora al convertirlo en un polinomio de 4 términos, agrupamos los primeros dos y los últimos dos. Entre los primeros dos términos yo noto el factor común x, lo sacamos. Y nos quedaría entonces por 3 y una x más para que nos dé al multiplicar x cuadrado. Y como ya sacamos la x, lo que nos queda aquí para el segundo término es menos 8. En el segundo grupo de términos, que es un binomio, ¿verdad? No noto factor común, ¿verdad que no? No hay ningún factor común, así que yo lo encierro como si el completo fuera un factor. 3x menos 8. Y ahora notamos que tenemos dos términos grandes, ¿verdad? Este que está aquí y este que está aquí. Y entre ellos está precisamente ese factor común, el 3x menos 8, ¿verdad? Pues lo sacamos al frente, 3x menos 8. Y como lo sacamos al frente, primero nos queda multiplicarlo por x y luego por más 1, que al no estar escrito nada aquí, es más 1, ¿ok? Y ahí tendríamos la factorización de ese trinomio cuadrático no mónico que estaba en el numerador, del resultado de esa suma y resta de esas tres fracciones algebraicas. Y entonces lo colocamos aquí, ¿verdad? Lo escribimos aquí factorizado, 3x menos 8 por x más 1. Y nos fijamos a ver si cancela con alguno de los factores del denominador. Y notamos que sí. Hay un factor que está en común, el x más 1 arriba, que se cancela con el x más 1. ¿Y qué nos quedó? 3x menos 8 arriba y 2x abajo. Puede haber tentación de cancelar esta x con esta x, pero no, porque esta x aquí, fíjense que es de factor. Esta x aquí es factor, porque está multiplicándose por el 2. Pero esta x aquí es factor de un término, porque ese término entonces está sumando a negativo 8. Fija. Igualmente no podemos cancelar este 8 con este 2 por la misma razón. Este 2 sí es un factor, pero el 8 aquí es un término, ¿ves? Se está restando al 3x. Así que esa sería la respuesta final. ¿Ok? Bueno,
Vamos a ver este sexto y último ejemplo que dice: divida esta expresión t menos 6 más 20 sobre t más 3 entre esta expresión t más 2 sobre t menos 3. Bueno, si yo reescribo eso, lo que nos dice es que yo voy a dividir, tengo que hacer una división de esta expresión, vamos a poner aquí, algebraicamente, lo anterior significa que vamos a dividir la primera expresión t menos 6 más 20 sobre t más 3 entre t más 2 sobre t menos 3. Eso es lo que dice. Divida esta expresión t menos 6 más 20 sobre t más 3 entre esta otra expresión t más 2 sobre t menos 3. Bueno, pues fíjese, yo tengo ahí dos paréntesis, ¿verdad? Pues ya vamos a tratar de simplificar lo que está dentro de cada uno de esos dos paréntesis antes de efectuar la división. ¿Ok? Mire, primeramente, usted dice, bueno, pues aquí yo tengo una expresión más una fracción algebraica. Una expresión más una fracción algebraica, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo combinar esas dos expresiones? Esta expresión y esta expresión que es una fracción algebraica. Pues mire, por la división entre 1, yo puedo escribir el t menos 6 como t menos 6 sobre 1, que da t menos 6, más la otra fracción que es 20 sobre t más 3. Y eso tenemos que dividirlo entre, y esta otra expresión la puedo escribir como la t, que puedo pensar que está sobre 1, más 2 sobre t menos 3. ¿Okay? Eso es lo que nos están diciendo, que dividamos esta expresión entre esto y esto, lo podemos transformar así. Y al tenerlo así transformado, vemos que en la primera fracción, en la primer paréntesis, perdón, yo tengo indicada una suma de dos fracciones algebraicas. Igualmente, en el segundo paréntesis tengo indicada una suma de dos fracciones algebraicas, ¿verdad? Bien, pues entonces, ¿cómo yo puedo sumar estas dos fracciones algebraicas? Pues primeramente tendría que tener el mismo denominador, ¿verdad? Y el denominador común entre 1 y t más 3 es t más 3. Porque fíjense que si yo sigo los cuatro pasos, la factorización de 1 es 1. La factorización de t más 3 es t más 3. Y entonces los factores primos que aparecieron fueron el t más 3 nada más. Y entonces el t más 3 es el denominador común de esas dos fracciones, ¿verdad? Así que esto será ambas fracciones sobre t más 3. Sobre t más 3. Y eso es lo que está dentro del primer paréntesis. Y eso lo tengo que dividir entre el resultado de esta suma, que es otra suma de dos fracciones. Y nuevamente, son dos fracciones que tienen distintos denominadores. Hay que buscar el mínimo denominador común entre 1 y t menos 3. Fíjense que sería t menos 3, porque la factorización de 1 es 1. La factorización de t menos 3 es t menos 3. Así que ese t menos 3 es el único factor primo que apareció. Así que t menos 3 es el denominador común de esas dos fracciones. T menos 3 más y t menos 3. Fíjense que en ambos casos la segunda fracción ya tiene el denominador común, así que la segunda fracción no se altera, perdónenme. La segunda fracción no se altera, se queda con 20, ¿verdad? Y aquí igual, la segunda fracción que ya tenía el denominador común, ¿verdad? No se altera, así que se queda bajo 2. La que se altera, fíjense, es la primera fracción. Esta fracción que quiero convertir el 1 en t más 3, que es el denominador común, y esta fracción que se convierte su denominador en t menos 3, ¿verdad? Bueno, pues si yo tengo que cambiar este primer denominador de esta primera fracción en ese primer paréntesis a t más 3, la única herramienta que tengo para cambiar una fracción a otra que sea igual es multiplicando arriba y abajo por la misma cantidad, ¿verdad? Por el principio fundamental de fracciones. Y como el 1 yo tendría que multiplicarlo por t más 3 para que dé t más 3, que es el denominador común, el numerador que tenemos ahí, que es t menos 6, también lo tendremos que multiplicar por t más 3. ¿Okay? Muy bien. La segunda fracción, como dijimos, ya está con el denominador común, así que no hay que multiplicar por nada, se queda igualita. En esta primera fracción del segundo paréntesis,
El denominador tendría que multiplicarlo por t menos 3 para que me dé el denominador t menos 3. Por lo tanto, por el principio fundamental de fracciones, el numerador de esa fracción que esté también tengo que multiplicarlo por t menos 3. ¿Okay? La segunda fracción, como dijimos, ya está con el t menos 3, no hay que hacerle nada. Bueno, pues ahora sí podemos sumar aquí y sumar aquí, ¿verdad? Así que esto será, vamos a ponerlo así, t menos 6 por t más 3, ¿verdad? Todo esto sobre t más 3, porque fíjense que ahora estoy sumando dos fracciones que tienen el mismo denominador. Pues tenemos una fracción con el mismo denominador, t más 3, y sumamos los numeradores. Pero este numerador es una multiplicación de dos binomios cuyos términos correspondientes, fíjense, son semejantes. Así que aplicando el producto especial de dos binomios cuyos términos correspondientes son semejantes, tendremos t por t, t cuadrado. T por 3 es 3t y menos 6t da menos 3t. Y menos 6 por 3, menos 18. Y entonces más ese numerador que es el 20. Y eso hay que dividirlo entre, y aquí igual. Hacemos una sola fracción con el denominador t menos 3 y combinamos los numeradores. Este numerador yo lo puedo simplificar aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre las restas de la izquierda. T por t, t cuadrado, y t por menos 3, menos 3t. Más ese numerador, ¿verdad?, de la segunda fracción. Bien. Y ahora fíjense que yo puedo simplificar esto, ¿verdad?, porque hay dos términos semejantes. Y aquí no hay dos términos semejantes, así que ya esta fracción está simplificada. Aquí lo que nos falta es decir, bueno, pues esto será t cuadrado menos 3t y menos 18 más 20, pues 20 menos 18 es 2 positivo, porque el 20 es más grande que el 18, ¿verdad? Y entonces esto está sobre t más 3. Y entonces, como esta fracción ya hemos dicho que no podemos hacer más nada que con ella, ¿verdad? No hay que combinar más términos semejantes ahí. Pues puedo cambiar ya la división a una multiplicación y virar entonces esta fracción al revés. T menos 3 arriba y t cuadrado menos 3t más 2. Y ahora para yo efectuar esa multiplicación tendríamos que factorizarlo todo para ver qué factores se cancelan. Pero antes de factorizar yo noto que este trinomio que está aquí es exactamente igual a este trinomio que está aquí. Así que ni siquiera hay que factorizar esto, ¿verdad que no? Porque ya lo vemos que se va a ir completo. Si lo factorizo, los factores que me aparezcan aquí son los mismos factores que me van a aparecer aquí y se cancelan. Pero antes de factorizarlo ya noto que se va completito. Así es que no hay ni siquiera que pasar el esfuerzo de factorizar esos dos trinomios, que son el mismo. Y entonces fíjense que entre t menos 3 y t más 3 no hay ningún factor común. Así es que eso es lo que queda. Arriba, ¿qué quedó? 1, que quedó aquí por t menos 3, pues t menos 3. Y t más 3 por 1 que quedó aquí, pues t más 3. Y ahí tendríamos la respuesta, ¿ok?, de ese problemita. Muy bien, pues con esto terminamos el tópico dentro del tema de fracciones algebraicas de la suma y las restas de fracciones algebraicas. Vamos a ver el último tópico dentro de las fracciones algebraicas que vamos a estudiar, que es el tema o el tópico de las fracciones complejas, ¿ok? No complicadas, no se confundan, no son fracciones complicadas, son fracciones complejas, ¿ok? Pues vamos a ver qué es eso. Una fracción compleja es una fracción que contiene por lo menos una fracción en su numerador o en su denominador, lo cual no impida que aparezca esa fracción adicional en el numerador y también otra en el denominador, ¿verdad? Por ejemplo, mire, 2/5
sobre menos 1/3. Esa es una fracción compleja. Es una fracción, mire, que tiene fracción en el numerador y fracción en el denominador. Aquí tiene otra. 1 sobre x más 2. Esa es una fracción compleja, porque es una fracción que contiene una fracción en su numerador. ¿Se fija? Aquí tiene otra. Menos x menos 2 sobre x más 1 sobre x más 5. Pues fíjense que esa fracción contiene una fracción en el denominador, la 1 sobre x más 5, ¿ves? Pues esa es otra fracción compleja, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer con fracciones complejas? A simplificarlas. ¿Y qué quiere? Ay, perdóneme, recuerde copiar. Se los voy a dejar todavía aquí una pizarra más, ¿ok? La asignación para que la copien. Página. Ajá. ¿Qué significa? Que vamos a simplificar una fracción compleja, que vamos a transformarla de manera que entonces no tenga fracciones ni en el numerador ni en el denominador, ¿ok? Convertimos. Si usted logra eliminar las fracciones que contiene una fracción compleja, pues dice que simplificó esa fracción compleja. ¿Y cómo se hace? Pues hay dos métodos. El primero dice aplicando el principio fundamental de fracciones, que recuerde que es el que dice que si usted tiene una fracción, puede obtener otra igual multiplicando su numerador y su denominador por la misma cantidad, ¿verdad? Multiplicamos el numerador y el denominador por el mínimo denominador común que hay entre las fracciones que contiene. O sea, usted toma todas las fracciones que contiene la fracción compleja que usted quiera simplificar y busca de entre ellas el mínimo denominador común que hay entre ellas. Y entonces multiplica el numerador y el denominador de la fracción compleja original por ese mínimo denominador común. Y ya usted verá que entonces esos denominadores que contienen esas fracciones en esa fracción compleja se van a ir eliminando, ¿ok? Porque se cancelan. Ya usted verá. Mire, por ejemplo, dice simplifique y la primera fracción es esta: 1 menos 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado, ¿ok? Una fracción compleja es una fracción que tiene en este caso fracciones en el numerador y una fracción también en el denominador. Así que es una fracción compleja. Yo quiero transformarla de manera que esta fracción no aparezca aquí ni esta fracción tampoco. Pues dice que para yo lograr eliminar esas fracciones que contiene esa fracción compleja, lo que tengo que hacer es multiplicar
el numerador y el denominador por la misma cantidad. ¿Okay? Y la misma cantidad va a ser el mínimo denominador común que haya entre esas fracciones, entre esta fracción 1 sobre x y esta fracción 1 sobre x cuadrado que contiene esa fracción compleja. ¿Cuál es el mínimo denominador común entre x y x cuadrado? Pues x cuadrado. Porque si usted factoriza esos dos denominadores, la x ya está factorizada, x, y la x cuadrado ya está factorizada. No se puede hacer más nada. ¿Cuál fue el único factor común el factor primo que apareció? La x, la cogimos. ¿Cuál es la potencia más alta a la cual aparece esa x? Aquí a la 1 y aquí a la 2, pues a la 2. Y eso, que es el único factor primo a la potencia más alta, va a ser nuestro mínimo denominador común que hay entre esas dos fracciones que contenía esa fracción compleja que les dije. Bueno, pues eso quiere decir que yo voy a coger ahora, mire, cojo la fracción compleja original, que dice así. Y voy a multiplicar arriba y abajo, como dice ahí, por el mínimo denominador común entre esas dos fracciones que acabamos de encontrar, que es el x cuadrado. Arriba y abajo. ¿Qué ocurre arriba? Bueno, pues aplicamos la ley distributiva de la multiplicación sobre la recta de la derecha. Y sería x cuadrado por 1, que es x cuadrado. Menos, y al multiplicar esta fracción 1 sobre x por x cuadrado, esta fracción que está aquí cancelaría con esta, una de esas dos que están ahí, porque recuerde que el x cuadrado puedo pensar que está sobre 1. Y me queda aquí una x, ¿verdad? Así que queda 1 por x sobre x por 1, x. X cuadrado menos x sobre... Y ya vamos a multiplicar x cuadrado por x menos 1 sobre x cuadrado, pues tendremos x cuadrado por x, aplicando otra vez la ley distributiva de la multiplicación sobre las rectas de la derecha, x cuadrado por x y x al cubo, menos, y x cuadrado por este x cuadrado, como este x cuadrado está sobre 1, se cancela y me queda menos 1. ¿Okay? Bien, y ahora fíjense que lo que nos queda es ver si esa fracción, ahora simple, ¿ves? Es simple porque no contiene fracciones. Esta fracción original era compleja porque tenía fracciones arriba y abajo. Este es simple porque no contiene fracciones ni arriba ni abajo. Ver si esa fracción que no salió se puede simplificar. Bueno, para eso pues habría que factorizar tanto el numerador como el denominador, ¿verdad? Y el numerador, fíjese que yo lo puedo factorizar sacando factor común x que hay allí, ¿verdad? Así que decimos eso va a ser igual a lo siguiente. El factor común x lo sacamos arriba y nos queda x por x menos 1, ¿verdad? Sacamos la x cuadrada, pues nos queda por una x y por menos 1, ¿verdad? Bien, y abajo, fíjense que tenemos un binomio, pero ese binomio no tiene factor común. Es una diferencia y no es una diferencia de cuadrados perfectos. Pero yo no puedo sacar raíz cuadrada exacta al x a la 3. Al 1 sí, pero al x a la 3 no. Pero sí le puedo sacar raíz cúbica a ambos. La raíz cúbica de x a la 3 es x y la raíz cúbica de 1 es 1. Así que le puedo sacar raíz cúbica a ambos. Por lo tanto es una diferencia de cubos perfectos. Así que se puede factorizar, ¿se acuerda? Y recuerde que la factorización de una suma o diferencia de cubos perfectos eran dos factores. El primero era un binomio y el segundo era un trinomio. Y el binomio salía del binomio original, que es en este caso una resta de cubos perfectos. Del siguiente modo, tomamos la raíz cúbica de x al cubo, que es x, la ponemos aquí, ponemos el signo negativo, que es el que hay ahí ahora, y ponemos la raíz cúbica de 1, que es 1. ¿Okay? Y entonces el trinomio sale ahora de este término, de este primer factor que pusimos aquí, perdón. Y sale del siguiente modo, cuadramos esto que está aquí. Ponemos el signo opuesto al que está aquí. Multiplicamos 1 por x, que es x. Y cuadramos el menos 1, que es más 1. Pues esa es la factorización de ese trinomio, que es la diferencia de cubos perfectos. Y aquí yo noto que el factor x menos 1 se nos va, y lo que nos queda es arriba la x solita, y abajo nos queda este trinomio, x cuadrado más x y más 1. Y no se tienten con cancelar esta x con esta x, porque esta x de arriba es un factor, x por 1, pero este x de abajo es un término, se está sumando a otros términos dentro de ese trinomio, ¿ok? Así que ese sería el resultado. Y fíjense que es una fracción simple, porque es una fracción ahora que no tiene fracciones algebraicas, ¿ok? Bien, fíjense en este otro, que dice a más 1
sobre a menos 1 más a menos 1 sobre a más 2, perdón, aquí es a menos 2, y entonces a más 1 sobre a más 2 menos, perdón, a más 1 sobre a menos 2 menos a menos 1 sobre a más 2. ¿Okay? Tenemos una fracción compleja. Una fracción que tiene, de hecho, dos fracciones en el numerador que se están sumando y dos fracciones en el denominador que se están restando. Fíjense que estas son las mismas fracciones, aquí se están sumando, aquí se están restando, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Para yo simplificar esa fracción compleja, dice que tengo que multiplicar su numerador y su denominador por el mínimo denominador común que haya entre esos cuatro denominadores. Que de hecho, fíjense que son dos nada más, porque este y este son iguales, este y este son iguales, ¿verdad? Pues entonces, para usted buscar el mínimo denominador común entre ellas, pues primeramente factorizamos esos cuatro denominadores o esos dos denominadores, porque fíjense que los otros que están acá son los mismos, ¿verdad? La factorización de este denominador que está aquí en esta fracción, en el numerador de esa fracción compleja, es a menos 2, porque fíjense que es un binomio que no tiene factor común, es una recta que no es una recta de cuadrado perfecto, ni es una recta de cubo perfecto, pues el a menos 2 no se puede factorizar más. Por el mismo análisis, el a más 2 no se puede factorizar más, así que lo ponemos aquí, a más 2, encerrado entre paréntesis para indicar que es un factor que no se puede factorizar más. Las potencias más altas a las cuales aparecen esos factores, aquí, aquí, aquí y aquí, es a la 1. A menos 2 está a la 1, a más 2 está a la 1, a menos 2 está a la 1 y a más 2 está a la 1. ¿Sí? Así es que el producto de eso es el mínimo denominador común de entre los cuatro denominadores que teníamos en esa fracción compleja. ¿Ok? Pues multiplicamos arriba y abajo por ese mínimo denominador común. Así que esto será igual a, tomamos esta fracción compleja, a más 1 sobre a menos 2 más a menos 1 sobre a más 2 sobre a más 1 sobre a menos 2 menos a menos 1 sobre a más 2. Y arriba y abajo vamos a multiplicar por este mínimo denominador común que acabamos de determinar aquí. A menos 2 por a más 2. A menos 2 por a más 2. ¿Sí? Y abajo igual. A menos 2 por a más 2. ¿Sí? Y fíjense que arriba yo tendré que aplicar la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha. Y abajo tendré que aplicar la ley distributiva de la multiplicación sobre las restas de la derecha. Y fíjense lo que pasa cuando yo haga eso. Bueno, ahora sí voy a borrar la asignación, ¿ok? Espero que la hayan copiado. Si no, le dan una pausa, miran para atrás y la copian. Recuerde que es importantísimo practicar, ¿saben? Muy importante practicar. Bien. Vamos a ver, cuando yo multiplique arriba, esto, por esta primera fracción, fíjense que el a menos 2, que está arriba, ¿verdad? Porque esto está sobre 1, cancela con este a menos 2 que está aquí abajo. ¿Y qué nos queda? A más 1 por el factor que aquí no se fue, que es el a más 2. A más 1 por a más 2. Cuando yo multiplique esto por la segunda, ¿verdad? Tenemos más, aplicando a la distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, ahora tenemos más, y ya multiplicamos esto por esto. Entonces ahora fíjense que el que se va es el a más 2 con el a más 2. ¿Qué me queda? El a menos 1 por el a menos 2. A menos 1 por el a menos 2. Sobre. Y abajo, cuando yo multiplique esta expresión, que es el mínimo denominador común entre las cuatro fracciones que teníamos en la fracción compleja original, por el primer término aquí, el a menos 2 es el que se va. Y me queda a más 1 por a más 2. A más 1 por a más 2 menos, y al multiplicar ahora este por este, el que se va es el a más 2 con el a más 2 y queda el a menos 1 con el que no se fue ahora.
que es el a menos 2. A menos 1 por el a menos 2. Y ahora es cuestión de buscar esos productos. Fíjense que ya de hecho la fracción está simplificada, ya no tiene fracciones ni en el numerador ni en el denominador, pero vamos a ver si se puede reducir aún más. Primeramente aquí hay que multiplicar estos dos binomios, que fíjense que son dos binomios cuyos términos correspondientes son semejantes, así que podemos usar el producto especial de cuando usted multiplica dos binomios cuyos términos correspondientes son semejantes, ¿verdad? Y sería a por a cuadrado. Entonces estos dos y estos dos al multiplicarse, a por 2, 2a, y 1 por a es a, 2a y 1a, 3a. Y 1 por 2, 2. Más. Y entonces aquí será a por a, siendo lo mismo, ¿verdad? A cuadrado, menos 2a y menos 1a, menos 3a. Y menos 1 por menos 2, más 2. Aquí es más 2 también. Todo esto sobre, ahora multiplicamos esto, que como es esto mismo, no voy a pasar el trabajo. Son estos mismos tres términos. A cuadrado más 3a más 2. Y estos dos, como son estos mismos, no voy a pasar el trabajo de multiplicar otra vez. No tiene que salir eso mismo. Pero como se está restando, al yo escribir esos tres términos, le voy a ir cambiando el signo, ¿verdad? Menos a cuadrado más 3a y menos 2. ¿Ok? Y entonces vamos a ver cómo se simplifican esas dos expresiones que están en el numerador y en el denominador de esta fracción simple. Bueno, arriba fíjense que podemos combinar términos semejantes. Empezamos con estos dos que son a cuadradas, ¿verdad? Y una a cuadrado más otra a cuadrado, 2 a cuadrado. Y entonces este 3a y este menos 3a, mire, se van. Y este 2 más 2, 4. Más 4. Sobre. Y abajo, fíjense que esta a cuadrado se va con esta a cuadrado, se elimina, ¿verdad? 3a más 3a, 6a. Y 2 y menos 2 se van, se anulan también, ¿verdad? Así que lo que quedó abajo fue 6a. Fíjense que arriba yo puedo sacar el factor común 2. Y me quedaría por a cuadrado más 2. ¿Ves? Cosa que 2 por a cuadrado, mírenlo ahí, 2 a cuadrado. Y 2 más 2 por 2, 4. Y abajo tenemos 6a. Y ahora yo noto que entre el 2 y el 3 está el factor común 2, entre 2 a 1 y entre 2 a 3. Así que la respuesta final es a cuadrado más 2 sobre 3a. Y ahí tendríamos la simplificación de esa fracción compleja. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos dos ejemplos de cómo usted puede simplificar fracciones complejas por un método que es el que consiste en multiplicar el numerador y el denominador de la fracción compleja que le den por el mínimo denominador común que haya entre las fracciones que contiene la fracción compleja. ¿Ok? Vamos a ver ahora esto otro. El método 2. Dice, simplifique por separado el numerador y el denominador de la fracción compleja dada. Entonces, efectúe la división del numerador entre el denominador. Y ya usted verá. Por ejemplo, fíjense en este primer ejemplo que les voy a presentar aquí. Dice, 1 más 1 sobre x sobre x más 1. 1 más 1 sobre x sobre x más 1. Bueno, fíjense que esta es una fracción compleja que tiene una fracción en el numerador. En el denominador, fíjense que esta fracción compleja no tiene fracciones. ¿Ok?
pero es una fracción compleja, tiene una fracción en su numerador. ¿Ve? Bueno, pues entonces, usted va a simplificar el numerador, porque fíjese que en el denominador yo no tengo nada que simplificar, x más 1 es x más 1. Ahora aquí yo podría hacer esta suma de estas dos fracciones. ¿Qué fracciones? El 1, que puedo pensar que es 1 sobre 1, más 1 sobre x, sobre el x más 1. Y entonces fíjese que para yo poder sumar esas dos fracciones tengo que tener el mismo denominador, no lo tienen. Así que tengo que buscar un mínimo denominador común entre 1 y x, que es x, porque fíjese que si yo factorizo el 1, pues es 1, y si factoriza la x es x. Así que el único factor primo que aparece aquí es la x, y a la potencia más alta que está es a la 1, así que x es el mínimo denominador común de arriba, ¿verdad? Así es que buscamos, reescribimos más bien esas dos fracciones con ese mínimo denominador común que es x. Fíjese que la segunda fracción ya la tiene, así que se queda igual, ¿verdad? Porque ¿por cuánto hay que multiplicar la x para que dé la x? Pues por 1, y si arriba multiplico por 1 también, da la x. Ahora, ¿por cuánto hay que multiplicar? Perdón. Ajá. Ok. Y entonces, fíjense que ahora, ¿verdad? Estábamos diciendo que si usted busca el mínimo denominador común, pues factoriza esos dos. El 1 es 1 y la x es x. El único factor primo que apareció es x. Y x es el mínimo denominador común entre las dos, ¿verdad? Así que por eso es que lo escribimos sobre la x. Entonces, el 1 tengo que multiplicarlo por x para que dé x. Por lo tanto, el 1 de arriba también lo multiplico por x. Y abajo tenemos el x más 1. ¿Okay? Así que esto será, arriba ahora podemos hacer una sola fracción con ese denominador común que tienen las dos fracciones y combinar los numeradores. 1 por x, que es x, más y el 1 que está aquí, sobre el x más 1. Pues ya que simplificamos el numerador y el denominador no había que simplificarlo porque ya está simplificado desde un principio. Una vez usted lo tiene simplificado, ¿verdad? Por separado, entonces efectuamos la división del numerador entre el denominador. O sea que ahora tenemos que decir, esto que está aquí arriba, que es la fracción x más 1 sobre x, tengo que dividirlo entre lo que está abajo, que es x más 1, ¿verdad? ¿Y cómo yo efectúo esa división? Porque puedo pensar que el x más 1 está sobre 1, ¿verdad? Pues recuerde cómo se efectúa la división. Cogía la primera fracción, la dejaba igualita, cambiaba la división a una multiplicación y la segunda fracción, que es entre la cual estaba dividiendo, en este caso, se vira al revés. ¿Okay? Vamos a ver. Sería el x más 1 sobre x. La división la cambiamos a una multiplicación y la segunda fracción, que es x más 1 sobre 1, se vira al revés. 1 sobre x más 1. Y ahora yo noto que este factor x más 1 se va completo con este factor x más 1. ¿Y qué nos queda? 1 sobre x. Y esa fracción que nos quedó finalmente, fíjense que no es compleja, no tiene fracciones ni en el numerador ni en el denominador. Y fíjense en este otro ejemplo que dice x sobre 1 más x menos x menos 2 sobre x todo esto sobre, perdón, más todo esto sobre x sobre 1 más x menos x menos 1 sobre x menos 1 sobre x. Ajá. Bien. Es una fracción compleja que contiene dos fracciones en el numerador y dos fracciones en el denominador, ¿verdad? Las del numerador se están sumando, las del denominador, las dos fracciones en el denominador se están restando. Bueno, pues como yo voy a simplificar por separado tanto el numerador como el denominador, pues yo digo, bueno, pues arriba tengo que hacer una suma de fracciones y abajo tengo que hacer una resta de fracciones, ¿verdad? ¿Cómo se suman fracciones? Pues primeramente tenemos que asegurarnos que tenemos un mismo denominador común. Y el denominador común entre 1 más x y x, vamos a ver cuál es. Primero hay que factorizar el 1 más x, que es eso mismo, 1 más x, porque fíjense que es un binomio que no tiene factor común y es una suma que no es una suma de cubos. Así que es 1 más x. Y el denominador x, la factorización es x, ¿verdad que sí?
¿Y cuál es el mínimo denominador común entre esas dos? Bueno, o sea, esos son los dos factores primos que aparecieron, el 1 más x y el x. Las potencias más altas, el 1 más x está a la 1 y el x está a la 1, pues la multiplicación de eso es el mínimo denominador común de arriba, ¿ok? Abajo tenemos que hacer esa resta, ¿verdad? Y fíjense que las dos fracciones que tenemos abajo tienen los mismos denominadores que las fracciones que están arriba, así que el mínimo denominador entre ellas dos, no voy a pasar el trabajo de buscarlo, ya lo tenemos, que es x por x más 1, ¿verdad? Ese también es el mínimo denominador común para las fracciones que están abajo. Por eso quiere decir que las fracciones de arriba yo tengo que reescribir de manera que tenga ese denominador 1 más x por x más 1 más x por x. ¿Okay? Y abajo tengo que tener también las dos fracciones que estoy restando abajo con ese mismo denominador común. 1 más x por x y menos 1 más x por x. ¿Okay? Y entonces ahora decimos, bueno, ¿por cuánto hay que multiplicar este 1 más x para que me dé 1 más x por x? Pues por x. Por lo tanto, arriba el x que tenemos también hay que multiplicarlo por el x por el cual tuvimos que multiplicar abajo, ¿verdad? Para convertirlo el 1 más x en el mínimo denominador común, que es 1 más x por x, ¿lo ves? En la segunda fracción yo tenía el denominador x, pues ¿por cuánto hubo que multiplicarlo para que me dé 1 más x por x? Pues por 1 más x, así que el x menos 2 lo tengo que multiplicar por 1 más x, que lo voy a escribir como x más 1, recordando que la suma es conmutativa, y entonces viendo que aquí voy a tener que multiplicar este binomio por otro binomio, y lo coloco en ese mismo orden para ver que podemos buscarlo por el producto especial que de dos binomios que son aquellos que tienen los términos correspondientes semejantes, este semejante con este y este semejante con este, ¿se fijan? Abajo teníamos el 1 más x, tuvimos que multiplicarlo por x, por lo tanto el x de arriba también se multiplica por x, ¿ok? Y en la última tenemos el denominador de x, ahora queremos x por 1 más x, pues entonces arriba el x menos 1 lo multiplico por el 1 más x, que lo puedo escribir como x más 1, ¿ok? Bien, y continuamos con la simplificación. Arriba fíjense que ahora teníamos que sumar dos fracciones que ahora tienen el mismo denominador, pues podemos hacer una sola fracción arriba con ese denominador común, 1 más x por x. Y combinamos los numeradores, ¿verdad? X por x, que es x cuadrado, más, y aquí al multiplicar estos dos binomios, ¿verdad? Sería x por x, x cuadrado. 1x y menos 2x menos 1x, y menos 2 por 1 menos 2, ¿ok? Y abajo, pues arriba simplificamos, o podemos, más bien podemos hacer, sí, ¿verdad? X cuadrado más, y aquí x cuadrado por esto, Entonces abajo tenemos que hacer una sola fracción también con ese mismo denominador común, 1 más x por x, ¿verdad? Y arriba combinar x por x, que es x cuadrado, y entonces aquí es la multiplicación, mire, de estos dos binomios, que fíjense que son la suma y la resta de dos términos exactamente iguales, x menos 1 y x más 1. Pues recuerde, cuando usted multiplica la suma y la resta de dos términos exactamente iguales, primero cuadra el minuendo, que es el x cuadrado, así que será menos x cuadrado, y luego a eso le resta el cuadrado del sustraendo aquí, que sería el cuadrado de 1, que es 1, pero como estoy restándolo al frente, ese menos 1 que se pone ahí se convierte en más 1, ¿ok? Muy bien, pues entonces ahora vamos a ver qué nos da esto. Esto será ahora, ¿verdad? Simplificamos arriba. X cuadrado y x cuadrado combinan y nos dan 2x cuadrado. Menos x y menos 2. Y esto sobre 1 más x por x. Y abajo tenemos, ¿verdad? Esto no combina más. X cuadrado menos x cuadrado se van, ¿verdad? Más 1 es 1, ¿verdad? Sobre 1 más x por x, ¿verdad? Bien. Ok. Y entonces, ya que simplificamos el numerador y el denominador de esa fracción compleja por separado, ahora efectuamos, según el método 2, la división de la fracción que nos quedó arriba entre la fracción que nos quedó abajo.
Así que esto será la división de esta fracción 2x cuadrado menos x menos 2 sobre 1 más x por x dividido entre la fracción que está abajo, que es 1 sobre 1 más x por x. Y para dividir una fracción entre otra se cambia esa división a una multiplicación y la segunda fracción se vira al revés. Así que será 2x cuadrado menos x menos 2 sobre 1 más x por x. Se cambia la división a una multiplicación y esta fracción se vira al revés. X por 1 más x sobre 1, ¿verdad? Y entonces notamos que estos factores que están aquí se cancelan. El 1 más x se va con este y el x se va con este, ¿verdad que sí? Así que ¿qué nos queda finalmente? El 2x cuadrado menos x y menos 2. Y ahí tendríamos la respuesta de esa simplificación de esa fracción compleja usando, mire, el método 2. Bueno, pues con esto terminamos ese último tópico del tema de las fracciones algebraicas, que son las fracciones complejas, ¿ok? Y entonces ya lo que quedan son 3 minutos, ¿verdad? Sí, 3 minutos para, menos de 3 minutos para terminar los 56 minutos que yo puse ahora para completar las 2 horas y media de esta clase, ¿verdad? Porque la primera se quedó corta por 12 minutos, la segunda le añadimos 6 minutos y a esta le añadí 6 minutos también, pero quedan menos de 2 minutos, así que lo siguiente sería comenzar el próximo tema o continuar con el próximo tema, que eran las ecuaciones, ¿verdad? Porque ya vimos cómo resolver ecuaciones lineales. Pues tenemos que seguir ahora con el tema de las ecuaciones, pero para no empezar un tema nuevo tan al final de la clase, pues vamos a terminar la clase aquí. Nos vemos ya prontito en la clase número 10. Nos vemos entonces.